Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño en este programa para hablar de la candidatura de Nayib Bukele a la reelección consecutiva. Pese a la prohibición constitucional que pesa sobre esta figura, en 2021 una sala judicial reinterpretó uno de los artículos aparentemente abriendo el camino para que el mandatario tenga la opción de continuar su proyecto político. Para conversar sobre este tema nos acompañan Romeo Auerbach, diputado de Gana Oficialismo, y Anabel Belloso, diputada por el partido FMLN por la oposición. Gracias a ambos por conectarse con el debate. Y a nuestros televidentes les recuerdo que también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, donde nos encuentran como @France24_ES y @AngelaGoF24, mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. En YouTube también pueden seguir nuestra señal en streaming. Y saludamos también a las personas que se conectan con nosotros vía podcast. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcasts, en Spotify, en Deezer y también en TuneIn. Para entrar en materia, escuchemos el anuncio recientemente hecho por el propio mandatario, cuyo término va hasta el 2024. Que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. De seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con las preguntas para nuestros invitados. En septiembre de 2021, una sala de lo constitucional de la Corte Suprema de El Salvador cambió la interpretación del artículo 152 y esto abrió la puerta para una reelección inmediata. ¿Por qué es cuestionable la modificación y la propia sala que la efectuó? Y comienzo preguntando a la parte opositora. Gracias, Ángela. Primero, un saludo especial a todos los que están pendientes del debate a través de France 24. Es para nosotros un placer poder tener un espacio para dar a conocer nuestra opinión. Bueno, justamente carece de toda legitimidad y de toda legalidad esa instancia que emite, ¿verdad?, esa supuesta reinterpretación de uno de los artículos que de manera expresa prohíbe la reelección presidencial inmediata en El Salvador. Es una sala que el 1 de mayo del 2021 fue impuesta por una correlación de diputados y diputadas del partido de gobierno con partidos aliados que en contra del debido proceso, que en contra de lo que ya también la ley establece para el tipo de elecciones de segundo grado y específicamente la Sala de lo Constitucional y en general la Corte Suprema de Justicia, destituyó a los magistrados legítimamente electos para imponer a los magistrados que prácticamente a los días de haber entrado en funciones luego de su imposición cumplen una agenda particular de los intereses del gobierno de turno, de los intereses de Bukele, alrededor de un tema que no es digamos, no hay ventana para cambiar una interpretación. Son 6 artículos dentro de la Constitución que claramente establecen la prohibición. Por lo tanto, en El Salvador, la reelección inmediata de la figura presidencial es ilegal, es inconstitucional y quienes argumentan lo contrario, pues lo hacen justamente haciendo interpretaciones a conveniencia del grupo de poder que ahora está al frente del gobierno en nuestro país. Bien, y ahora gracias primero por su opinión, Anabel, y vamos con la opinión también de Romeo Auerbach sobre estos cambios que se hizo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña. Claro, Ángela, y primero pues un saludo a todos los televidentes que vean France 24. Cabe aclarar primero que lo que surge de una interpretación de una redacción de la Constitución surge de una sala anterior a esta, la sala que estaba puesta por los partidos que antes eran mayoritarios, que hoy son minoritarios. Ellos tenían antes amplia mayoría en la Asamblea, habían electo esa sala y interpretó la frase donde nuestra Constitución dice que no podrá el que haya ejercido en el periodo inmediato anterior. Esa otra sala interpretó que se refiere al periodo anterior al que está gobernando. No ha sido esta sala. Y pues cabe también aclarar que esta sala que está ahorita
está electa por 64 de los 84 diputados electos democráticamente por el pueblo, y es una facultad que tenemos de Constitución. No nace de ahí, por eso quería aclarar esta nueva interpretación. Y quiero decir que nosotros como diputados o como ciudadanos podemos hacer los análisis que deseemos. Estamos en un estado libre, de libre expresión, pero realmente son las instituciones las que tienen que mostrarse parte. Y hay dos instituciones fundamentales que han avalado esta postulación, no la reelección. Son dos cosas distintas. La reelección la va a decidir el pueblo en las urnas, pero la postulación la ha avalado la Sala de lo Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, también electo por Arena y FMLN, por el periodo anterior de la Asamblea, no por esta Asamblea que es afín al presidente Bukele, sino que el anterior. Ese Tribunal Supremo Electoral ha dicho, al menos 4 de los 5 miembros, que van a acatar esta disposición permitiendo la inscripción del presidente, Ángela. Anabel, ¿usted nos podría hacer la aclaración? ¿Usted opina, qué opina? ¿Qué opina sobre lo que dice su compañero? Bueno, la máxima autoridad electoral, de manera lamentable, fue la primera en expresarse avalando esa ilegalidad, esa inconstitucionalidad. Obviamente, aunque ahora en la defensa se diga que es un organismo colegiado o que son magistrados electos en el periodo anterior de la Asamblea Legislativa, pues sabemos también que quien preside esa instancia fue propuesta, por ejemplo, del partido justamente del colega que está acá compartiendo en este espacio. Entonces ahí hay muchas cosas que se pueden señalar de cómo el actual Tribunal Supremo Electoral, incluso ya en el proceso de las elecciones 2021, tuvo decisiones fuera de la ley. Es que acá a nadie se le está diciendo que cumple una agenda particular de X o Y partido. En el caso del FMLN, lo que se está exigiendo es que las autoridades, y en este caso quienes deben cumplir lo que la ley les mandata, hagan eso, apegarse a la ley y al debido proceso. La reelección es ilegal, es inconstitucional, hay un antecedente histórico, hay exposición de motivos claros, no solo en la Constitución del 83, incluso la incoherencia es tan grande en el discurso oficial y en redes sociales que ahora todo se hace viral, ¿verdad? Y se puede tener acceso fácilmente a estos materiales. Está la incoherencia del mismo presidente de la República que en el 2013 expresaba su posición clara en torno al por qué la prohibición de la reelección inmediata. Hoy se hacen interpretaciones incluso cortando textos de los artículos, cambiando el tema de qué se entiende por el periodo inmediatamente anterior o inmediato anterior, ¿verdad? Hay interpretaciones a conveniencia que obviamente carecen de legalidad. Y por lo tanto, en este sentido, cuando en El Salvador han existido reelecciones, están ligadas directamente a la Constitución y a la instauración de dictaduras, de abuso de poder, de violación de derechos humanos. Y acá la pregunta es, ¿por qué? Justamente, ¿cuál es el interés detrás de anunciar algo que además ya era conocido? Pues ya hasta han andado en campaña, en mera propaganda, aun cuando la ley también lo prohíbe, promoviendo el tema de la reelección, incluso funcionarios públicos, que es constitución de delito también desde la misma Constitución, pero como acá no hay garantías de que las instituciones realmente funcionen de manera independiente y apliquen la ley, prácticamente la agenda gubernamental que desde un inicio tenían claro cuál era el objetivo. El haber dado un golpe de Estado un golpe al órgano judicial el 1 de mayo de 2021 llevaba inmerso este objetivo, que la sala les allanara el camino, porque vieron que era más complicado aquello que se habían planteado a través de una reforma constitucional para modificar estos artículos que incluso en la propuesta de texto de reforma constitucional que ha liderado el vicepresidente de la República, hay una exposición clara de motivos donde dice el por qué en El Salvador la reelección inmediata es prohibida. Y el periodo anterior es el periodo actual, del 2019 al 2024, que sería el periodo anterior al cual se aspiraría, teniendo en cuenta que el próximo es del 2024,
al 2029. Bueno, y eso fue lo que anunció precisamente Bukele. Romeo, este escenario, algo que sí es muy cierto y hay que decirlo, no sucedía desde la dictadura. Bukele sería el primero de la era democrática en intentar reelegirse de manera consecutiva en el país. Sin embargo, aquí la pregunta para usted, la figura de la reelección sí existe en otras democracias del mundo. ¿Por qué le preocupa a la oposición, en su opinión, un segundo mandato de Bukele? Yo creo, Ángela, que le preocupa a la oposición y no es la primera vez que va a suceder algo similar en esta nueva era. El anterior presidente, Salvador Sánchez Serén, siendo vicepresidente, incumplió un par de normas, no nos daría el programa para decirlas, pero por ejemplo, él era ministro de Educación y la Constitución dice que tiene que retirarse un año antes si quiere ser candidato. O sea, él era vicepresidente y ministro a la vez, pero él se retiró el 22 de junio, o sea, cuando faltaban 11 meses para el periodo de iniciar la presidencia. Solo ese artículo hubiera hecho que él no pudiera haber sido candidato. Pero en aquel entonces, Ángela, lo que decía Arena es que ese señor no les iba a ganar porque no era popular, pero bueno, por 5,000 votos, pero le ganó. Entonces, no es la primera vez. Yo lo que creo que la oposición lo que sabe es que no tiene ningún chance. Yo creo que aunque no fuese el presidente Nayib Bukele la reelección, hay que aclarar que este fallo de la sala fue hace un año, Ángela, y ha pasado un año el presidente pensándolo y meditándolo porque realmente, pues, yo que logro verlo de vez en cuando, a su edad, a sus 41 años, yo ya le veo toda esta parte de aquí canosa, su cara diferente, no es fácil ser presidente, pues un año después tomó la decisión de postularse. Y con esto quiero cerrar. Hay una confusión grande y la gente habla de que la sala avala la reelección. La reelección solo la va a poder decidir, Ángela, el soberano en las urnas. Una cosa es postularse, pero imagínate que ha sido un mal presidente y le cae mal a la población, va a ir directo a perder. Pero en este caso la oposición sabe que es lo contrario, Ángela. Bueno, ese es otro tema y es la popularidad de Bukele que está muy, muy alta dentro del país. Pero primero quiero pedirle su réplica a nuestra invitada sobre estas preocupaciones que existen más allá del tema de la Sala de lo Constitucional que evidentemente pues ya hizo su interpretación y ya tomó su decisión. ¿Por qué le preocupa a la oposición que Nayib Bukele continúe en el poder? Bueno, para empezar es porque los intereses que están detrás de ese afán de perpetuarse en un espacio de poder, de controlar toda la institucionalidad, tiene a la base los ya señalamientos que existen en torno al mal manejo de los fondos públicos de este gobierno, a casos de corrupción que solo en el marco de los primeros meses de la pandemia del COVID-19 fueron claros en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Turismo, donde abuso de poder facilitó el beneficiar intereses particulares de familiares, de funcionarios, de amigos de funcionarios con fondos públicos, con compras públicas. El ocultar eso, el mantener esa información fuera del alcance de la población es uno de los elementos que está de fondo en ese afán de seguir al frente del gobierno. Y es lamentable que en un proyecto político y aquellos proyectos políticos que están pegados al gobierno actual, perdiendo toda identidad y criterio prácticamente, ven que no hay otra figura, ¿verdad? Solamente es Bukele y no existe nadie más. Aquel proyecto político que se vendió de cara a la población como un proyecto democrático, abierto, horizontal, refleja una vez más, porque lo ha venido haciendo con diferentes acciones a través de la militarización y la invasión a la Asamblea Legislativa en febrero del 2020, el año pasado con el golpe al órgano judicial y la imposición de magistrados, de fiscal general de la República, y ahora con este tipo de decisiones donde pareciera que no hay otra figura y no es el temor. Cuando asumimos un compromiso en el ejercicio de la función pública en un Estado democrático con reglas claras, asumimos el compromiso de respetar y de cumplir esas leyes, esas reglas, y por lo tanto estar haciendo los ajustes o los movimientos a conveniencia de intereses particulares y en este caso del gobierno de turno, de sus aliados, de sus cómplices, obviamente tiene a la base otros intereses, porque a la par hay una realidad en el territorio, en las comunidades, en la población, donde hay problemas serios ante los cuales el gobierno no hace nada. Entonces acá, obviamente, la popularidad no significa
inmediatamente que sea correcto lo que se está haciendo, o también no significa que por haber resultado electo en un proceso democrático, la legitimidad es permanente. Ese es un paso de la legitimidad y obviamente es así, pero también esa legitimidad se va refrendando con cada una de tus acciones y la población no te pone en un espacio para que llegues a violentar leyes, a violentar derechos. Y en El Salvador hoy es una realidad en el día a día donde se ve amenazada la libertad de expresión, el libre ejercicio de la prensa. Hay periodistas que han sido expulsados del país por expresar opiniones disidentes o evidenciar problemas del actual gobierno. Entonces, esas realidades obviamente son las que preocupan. ¿Cómo esos intereses van a seguir de cara, digamos, a quienes gobiernan actualmente por un periodo más en contra de los intereses de la población, teniendo una situación económica compleja, cada vez más una calificación de riesgo país complicada que también repercute directamente en la vida de los salvadoreños, retrocesos en materia social, la pobreza ha incrementado, la desigualdad ha incrementado y ante esos temas no hay respuesta. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Qué está detrás? ¿Por qué a este presidente le interesa perpetuarse 5 años más, si en estos 3 años y meses que lleva ejerciendo la función, otros han sido los puntos centrales de la agenda y no el responder realmente a los problemas sentidos de la población salvadoreña? Y no hay excusa realmente por ningún lado donde se vea esto es una ilegalidad, es inconstitucional. Quisiera darle también espacio a Anabel, por favor. Le pido que modere sus intervenciones para que tenga el mismo tiempo Romeo también. Y Romeo, ¿cuál es la respuesta frente a estas acusaciones de violación de los derechos humanos que hace Anabel? Y además de eso, pues bueno, la popularidad es un tema que será mi siguiente pregunta, dado que siento que hay todavía más que decir sobre este primer tema. Sí, rápidamente. Ángel, aclarar dos cosas. En El Salvador no hay un solo periodista que haya sido expulsado, no hay un periodista encarcelado. Gracias a Dios no hay un solo periodista asesinado, como tristemente vemos, por ejemplo, en México. Eso no es así. Segundo, en El Salvador tenemos una institución que se llama Corte de Cuentas, lo que equivale a otros países a Contraloría. Creo yo que en Colombia todavía se llama Contraloría. La actual fue electa por ellos. La diputada Belloso votó por los actuales magistrados de la Corte de Cuentas. Son los encargados de decir si ha habido corrupción o no. No soy yo el que va a defender o atacar esto. Si alguien hace corrupción, debe de ser enjuiciado, sea el gobierno que sea. Pero lo quiero aclarar porque la corrupción no solo es porque se dice o porque me contaron. Los organismos oficiales son los que tienen que actuar. En este caso, todavía los que quedan electos por ellos. La popularidad, pregunta Ángela. En primer lugar, por lógica, sin popularidad no hubiera nadie que ganara. O sea, si yo no soy un candidato popular para diputado en mi departamento, que es La Libertad, no me van a elegir. No voy a entrar entre los 10 que entran ahí. Si el presidente Bukele no tuviera popularidad, pues no pudiera ganar. Hemos visto intervenciones muy tristes, por ejemplo, del senador Menéndez de Estados Unidos, donde dice que Hitler también era popular, y eso no quiere decir que sea bueno, haciendo realmente un acto de irrespeto hacia nuestro presidente, porque no puede comparar a Hitler con Nayib. Ahora, ¿por qué es popular? Le voy a poner solo 2 ejemplos para terminar. El presidente lleva un poco más de 1000 días de haber tomado posesión, Ángela, de los cuales 200 días llevamos 0 homicidio. O sea, la quinta parte del periodo del presidente han sido días con 0 homicidios, no con 1 o con 2, que ya sería bajo. Las tasas antes eran 20, 30. Si estamos hablando de 0, la gente está contenta y la gente es la que le pide a él. Yo, como diputado, le pedí a él durante este año: presidente, postúlese. Entonces, creo yo que lo que debería buscar la oposición es un contrincante. Yo creo que aunque el presidente Bukele no compitiera, la oposición no lograra encontrar un candidato que le ganara a alguien afín al presidente Bukele. Y en el 2019 el presidente Bukele solito le ganó a todos los partidos que habían gobernado por 50 años. Él sacó más votos que todos los otros partidos juntos, Ángela.
Ciertamente Bukele ha gozado de altísimos niveles de aprobación desde que asumió el cargo y aquí pues recordarlo para nuestros televidentes, asumió en 2019 y según una encuesta realizada el mes pasado por Sid Gallup, el 85% de la ciudadanía o de los encuestados en la ciudadanía aprueban su presidencia. Además, el 95% de los encuestados aprueba su gobernabilidad en materia de seguridad. Sin embargo, usted tocaba un punto muy importante, Romeo, y es la seguridad, que es donde Nayib Bukele se ha concentrado durante este periodo de gobierno, con una guerra contra las pandillas que él ha mostrado como de grandes cifras, de grandes resultados. Ha dicho incluso recientemente que ya los tiene casi doblegados por completo. Pero esto no es todo lo que hay que decir del tema. Sobre esta pregunta quisiera preguntarle primero a Anabel Belloso y después vuelvo con usted, Romeo, porque dentro de esta guerra con pandillas pues hay muchísimas críticas, ¿no? Por un lado pues están las cifras de muchísimas detenciones, de miles de detenciones, pero por otro lado también hay acusaciones de que estas detenciones por estar en el marco de un estado de emergencia pues son detenciones muchas veces arbitrarias, muchas veces a personas solamente por el hecho de tener un tatuaje que terminan en la cárcel y que no tienen derecho a una representación de un abogado hasta pasado cierto tiempo. ¿Usted cómo evalúa esta política, Anabel? Bueno, en primer lugar, creo que todo el pueblo salvadoreño aspira a tener una garantía de vivir en paz, de vivir con seguridad, y es obligación del gobierno, del Estado, garantizarlo. ¿Cómo se hace? Es aquí la cuestión, ¿verdad? Pareciera que este gobierno, si no es suspendiéndole los derechos a toda la población salvadoreña de manera generalizada, no puede combatir el crimen, no puede combatir a las pandillas. También deja evidenciado que aquello que tanto publicitó en el marco de un supuesto plan que ellos denominaban el Plan Control Territorial, que era su política exitosa sobre la cual también se basaba mucho su propaganda gubernamental, era un fracaso, fue un fracaso, nunca existió, más allá de todos los recursos millonarios que se le asignaron, porque al final siempre el control en los territorios, en los barrios, en las colonias, lo siguen teniendo y lo seguían teniendo las pandillas. Lo que se cuestiona ahora es eso, que algo que debe de ser una excepción se ha vuelto una regla generalizada que ha permitido que las autoridades, haciendo un uso abusivo del poder, hagan que personas inocentes que nada tienen que ver con la delincuencia, que no son pandilleros, estén en prisión sin que se les pueda garantizar un debido proceso o el acceso a pronta y cumplida justicia. Ese es el punto de cómo se aborda la temática, teniendo en cuenta también que hay un uso instrumentalizado de instituciones como la policía, la Fuerza Armada, justamente que cumplen una agenda en muchas ocasiones violentando derechos, y en ese marco donde no hay garantías porque están suspendidas, ya vamos por el sexto mes, algo que no se veía sino en tiempos de dictadura también. Entonces hay una incapacidad de este gobierno que si no es suspendiendo derechos no puede combatir el crimen. Muy bien, Anabel. Romeo, el medio El Faro hace algunos meses hizo una denuncia, decía que Nayib Bukele había negociado con algunas pandillas y que a esto se debía en parte la bajada en las cifras de asesinatos que usted nos mencionaba en la pregunta anterior. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues usted cómo evalúa esta estrategia de combate contra la inseguridad y contra las pandillas del país, teniendo en cuenta además las declaraciones que ya no son denuncias, sino propias declaraciones del mandatario de menos comida, dormidas sin colchones, hacinamiento, es decir, unas condiciones que evidentemente sí violan los derechos humanos que deben aplicar incluso para los criminales. ¿O usted cómo lo ve? Bueno, primero, Ángela, somos 10 millones de salvadoreños en el mundo, de los cuales 6,5 millones vivimos en El Salvador, el resto está afuera, son hermanos o hermanas de la diáspora. Pues a 6,5 millones de salvadoreños nos tenían por décadas doblegados cerca de 50,000 a 70,000 pandilleros y sus colaboradores y sus familias. Yo creo que hoy estamos protegiendo los derechos humanos de los honrados, de los salvadoreños que salen a trabajar temprano, de los salvadoreños que no delinquen, de la gente que le cuesta ganarse cada dólar. Ángela, imagínate qué decía la gente que ahorita se está preocupando. No es que yo esté en contra de las organizaciones de derechos humanos, yo debato con todos y debato con una señora, se me olvida el nombre, que creo que es de origen mexicano,
que está en una asociación de derechos humanos o algo así, y yo le digo, pero ¿dónde estaban ustedes cuando violaban a todas estas niñas, donde extorsionaban a los salvadoreños, donde los quemaban adentro de los buses estando en vida? ¿Dónde estaban cuando estos salvadoreños no podían ingresar a sus colonias, Ángela, porque tenían que pagar para ingresar y pagar para parquearse y seguir los comandos de estos pandilleros terroristas? Entonces, creo yo que ahorita van más de 52,000 detenidos, de los cuales más o menos el 1% de lo que ha pasado al órgano judicial han quedado en libertad cuando los jueces han estudiado sus casos. Yo soy de los primeros, cuando tú preguntabas de que el presidente hablaba de la comida o del hacinamiento, sé que suena fuerte, pero a mí no me importa si en una celda donde caben 5 meten a 50 mientras les construimos su cárcel, porque este es el momento de pensar en los honrados, en la gente que siempre estuvo del otro lado, la gente que está invisibilizada, que se ganaba su quincena y en una parada de autobuses simplemente se lo robaban después de haber trabajado por 15 días. Entonces creo yo que se les va a construir una cárcel, ya está una de las 2 casi terminadas para 40,000 presos, para bajar el hacinamiento, y definitivamente van a quedar guardaditos un buen tiempo. Lo que yo leo de la población, para aterrizar, Ángela, es en mi departamento, que se llama La Libertad, es que la gente ha dejado de pagar extorsiones, la gente se siente más segura. El transporte, Ángela, pagaba cerca de $5 millones mensuales en extorsión, y ellos mismos, no es el presidente ni tu servidor, ellos como asociación de transportistas han dicho hace unas 2 o 3 semanas que se les ha reducido más del 95% de lo que ellos pagaban en extorsión. Muy bien, vamos a cambiar de tema porque de pandillas podríamos probablemente quedarnos hablando muchísimo más tiempo, pero ya vamos llegando a la última parte del programa. Y hay un tema que no quiero dejar por fuera, y es el Bitcoin. Fue establecida como moneda en curso legal hace poco más de un año por el presidente Nayib Bukele. Romeo, y comienzo esta también con usted, porque para muchos es una política que ha sido considerada fallida. Hoy en día no se considera que esté bien establecida, que la gente la utilice. Muchos establecimientos que hace un año empezaron, digamos, con emoción a poner sus letreros de se acepta Bitcoin, pues hoy los han retirado. Y pues bueno, esto además de los riesgos que tiene instaurar una criptomoneda como moneda de curso legal. ¿Qué opina usted de esta política, Romeo? Yo creo que el tema Bitcoin, que es el único tema que yo veo como diputado, que me gusta ser transparente, el que es un poquito más confuso para la población, hay que aclarar algo. Es una tercera moneda de curso legal en El Salvador. Ya teníamos el colón, nuestra moneda histórica, incorporó un gobierno de arena el dólar, y hoy hemos incorporado el Bitcoin. No se ha quitado el dólar, no se ha quitado nada, es una moneda adicional, y creo que los efectos que se buscan y que se están logrando son macroeconómicos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que se ha aumentado el turismo en El Salvador gracias al uso del Bitcoin. Hay gente que viene a invertir o a gastar en Bitcoin. El salvadoreño no lo usa mucho todavía en las remesas, un 2% lo está ocupando para remesar, ojalá que después sea más, porque no tiene costo, pero yo creo que a fin de cuentas es un tema complejo, y si la población no lo conoce mucho, prefieren usarlo, pero están en su libertad. Tenemos 3 monedas para elegir para usar, y no hay una imposición de que se use el Bitcoin. Entonces yo creo que ese camino va muy lento, y la guerra de Rusia-Ucrania hizo también que el Bitcoin y otras criptomonedas, incluyendo el dólar, Ángela, si tú lo ves, hoy el dólar está mucho más débil comparado con la moneda rusa. Entonces, gracias a Dios, es una de nuestras 3 monedas de curso legal. Claro, pero de todas maneras, usted tiene toda la razón, la gente no está obligada a utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal si no quiere, pero es que tampoco tienen un grueso de la población la infraestructura para utilizarlo. Y dicho esto, pues establecer el Bitcoin como moneda en curso legal también implica una inversión por parte del gobierno. Entonces, ¿dónde quedan esas dos cosas? No, pero mira, sí se ocupa. La verdad que cuando han venido amigos o vienen periodistas, yo me llevo muy bien con periodistas que son de Estados Unidos, y vienen, yo los llevo a los diferentes almacenes grandes, medianos, pequeños, Ángela, y ahí está la posibilidad, y puedes pagar en Bitcoin. Lo que pasa que es complejo. Recordemos que la moneda como tal, o sea, en El Salvador por lo menos llevamos 80 años bancarizados, y aún así, después de 80 años, solo el 25% de la población ocupan esta forma, la parte de la banca. Entonces no va a ser que en un año vamos a romper los mitos históricos y vamos a tener a todos usando el Bitcoin. El que lo quiera usar, lo puede usar, y el que no, no. Y hay que aclarar algo, no se aprobó el Bitcoin para efectos de estar viendo si uno gana o pierde con el Bitcoin. O sea,
Eso no se necesitaba una ley, Ángela. El Bitcoin se ha hecho para otra cosa. El que quiera comprar Bitcoin para ver si va a ganar, pues si tiene dinero lo puede hacer, pero no es esa la razón. Anabel, su respuesta. Bueno, creo que inmerso de lo que ya decía el colega, hay claros ejemplos del por qué esa es una de las decisiones más irracionales que ha tenido este gobierno. No corresponde a la realidad de la economía de las familias salvadoreñas y lo que es peor, que se han utilizado recursos públicos primero para tratar de promover e incentivar el uso. Y vemos cómo ha sido un fracaso porque ya a más de un año de haber entrado en vigencia, la población no lo utiliza y además aquello que se utilizó en la campaña para tratar de supuestamente hacer ver que era algo bueno y positivo, tampoco ha resultado, que es el envío de las remesas. Y los fondos públicos que se han orientado a ese juego de azar, que obviamente hoy ha perdido más de la mitad de su valor, ¿verdad? Porque el gobierno compró incluso arriba de 50,000 en algunos momentos y ahora el valor, al menos en esta semana, ha estado fluctuando a cifras bajas, récord, por lo menos en los últimos años, y por lo tanto el costo de oportunidad de tener dinero público ahí, existiendo otras prioridades en la población salvadoreña, es una decisión que no se puede ver como una política pública acertada. Carece totalmente de una justificación. Y obviamente hay algunos que incluso votaron sin tener claro de qué se trataba. Ha habido otros colegas diputados que han dicho, no, yo voté, pero no sé qué es, no sé cómo funciona. Si desde el esquema privado y de aquellos que tienen dinero para poder estar en ese juego tan especulativo y volátil, pues que lo hagan. Pero los recursos públicos y declararlo moneda de curso legal ha traído costos graves, porque al final también son elementos que las calificadoras de riesgo, los mismos organismos multilaterales que en algún momento pueden financiar con fondos ciertos programas o proyectos, lo han dejado de hacer por cuestionar y señalar este tipo de decisiones como la adopción del Bitcoin, como moneda de curso legal. Bien, ya llegamos a la última parte del programa. Solamente nos resta una pregunta más para que sean las conclusiones de cada uno de ustedes. Tenemos pocos minutos. Y bueno, lo cierto aquí, Romeo, es que Bukele dice que él desea continuar con lo que inició en el año 2019. ¿Cuáles son para usted esas políticas destacables que valdría la pena sostener? Bueno, en primer lugar, Ángela, sin seguridad no puede haber ninguna otra política que funcione, porque no puedes tener un pueblo prosperando pero que te estén robando. O sea, lo primero es la seguridad. Creo que se ha invertido bastante en salud, no tocamos el tema, pero en salud El Salvador ha sido reconocido por la Organización Mundial de Salud como uno de los que mejor pudo luchar contra la pandemia del COVID. Eso también se nos quedó por fuera y es el tema de salud. Pues yo quiero que en materia de seguridad, de salud, de educación sigan estos ejes, y hay que entrarle a otros temas que vienen pendientes, como son las pensiones y como son otras cosas que deben de amarrar ya lo que significa una sociedad que se vaya transformando. O sea, primero tenemos que estar bien, que sería de seguridad, de salud, educación. Un pueblo educado puede accesar a algo más, y a veces le llamamos desde el presidente para abajo a esto, y le llamamos el intento de lograr una nueva Singapur o una Singapur en América, que creo que sí es posible, y para allá vamos, Ángela. Gracias. Y Anabel, sus conclusiones, ¿por qué no más la política de Nayib Bukele? Bueno, yo solo quiero decir, porque no lo dije en torno a la seguridad, que todavía estamos esperando que el gobierno aclare esos señalamientos de los vínculos de sus funcionarios con los grupos criminales y todo lo que ha estado detrás de este tema. No es la única vía, el tema que ahora, como se está abordando la seguridad pública, hay otros problemas de raíz que no se están atendiendo, principalmente económicos, la migración, la desigualdad, que son en el día a día problemas que aquejan a nuestra gente, y por lo tanto es complejo, porque al final uno concluye que el interés de perpetuarse un periodo más en el poder solamente tiene a la base la intención de seguir desde una perspectiva sin transparencia, sin rendir cuentas, abusando del poder y abusando de los recursos públicos. Nos queda todavía un camino evidente hasta el 2024 y mientras tanto la discusión continuará también aquí en France 24, así como lo hace en El Salvador. Gracias a nuestros invitados por estar con nosotros y por brindarnos sus puntos de vista sobre lo que ha sido hasta ahora el gobierno de Nayib Bukele y lo que podría ser verlo en una reelección consecutiva, la primera desde tiempos de dictadura en el país. Gracias a ustedes, sigan en France 24 y en france24.com.